Buenas noches. Presentamos el grupo compuesto por Nicolás Correa y Guillermo Alejandro Cantillo. Esta es nuestra exposición sobre el análisis y discusión de artículos científicos. Hemos analizado 3 artículos, el primero denominado Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de enfermería de una universidad pública de México. El objetivo de este artículo era identificar la presencia de factores de riesgo cardiovascular en los estudiantes de una licenciatura en enfermería en una universidad del estado de Oaxaca. Básicamente este estudio está dirigido de una manera o realizado de una manera descriptiva, estudio descriptivo transversal, realizado a una muestra representativa de estudiantes de esta universidad donde sacaron 286 personas en muestreo aleatorio para aplicar la verificación de riesgos cardiovasculares a estos estudiantes. Como conclusión, se pudo llegar de que hay un principal aspecto hereditario, lo llamado heredo familiar, que corresponde a la hipertensión arterial como el de mayor prevalencia para riesgo cardiovascular. Y otros aspectos, 3 ítems identificados como lo son la inactividad física, las dietas inadecuadas y el ayuno no prolongado, son los 3 aspectos más incidentes en los factores de riesgo cardiovascular en estos estudiantes. El estudio concluye que se puede mejorar y se requiere la mejoría de la calidad de vida mediante un sistema o básicamente aplicación de autocuidado responsable, expresado en vida sana, dieta saludable y prácticas de ejercicio regular. El segundo artículo, denominado Riesgos psicosociales en el profesorado de enseñanza universitaria, diagnóstico y prevención, fue aplicado para evaluar los riesgos como su objetivo principal de riesgos psicosociales en los docentes universitarios en una universidad española, en La Coruña, para identificar las áreas de mejora a fin de tener una vida más saludable en este grupo de trabajadores. Se aplica un cuestionario de aplicación de riesgo psicosocial adecuado para el método de España, ISTAT 21, y se aplica una muestra representativa de 621 docentes de la Universidad de Coruña. Como conclusión, se pudo verificar que el estudio arrojó una situación desfavorable en 2 aspectos importantes que son el trabajo, dimensión de trabajo activo y posibilidades de desarrollo en este grupo de maestros. Se comprobó también, o se concluyó, mediante el estudio, que no existe un perfil único del profesor en riesgo psicosocial, que no se puede diseñar un único perfil para estos profesores, puesto que dependen de muchas variables. Y se avanzaron con el estudio también en panoramas de riesgo para los cargos, para los profesores, y en estrategias de prevención en el ámbito docente universitario. El tercer artículo, denominado Elaboración de una escala para valorar los factores de riesgo psicosocial en los trabajadores, en el trabajo de profesores universitarios en una universidad mexicana, básicamente definió la generación de un instrumento válido y confiable, lo definió como objetivo, generar un instrumento válido y confiable para medir los factores de riesgo psicosocial, y va muy de la mano con el anterior artículo también. En este básicamente crearon una lista de ítems de una encuesta que aplicaron regularmente a unos docentes, hicieron 3 intentos de aplicación, los primeros 2 fueron desfavorables, llegaron a un tercer intento donde lograron 500 muestras, 500 estudios entre 9 escuelas públicas de Ciudad de México, identificaron una muestra representativa, aplicaron la batería de encuesta y posteriormente hicieron su análisis. Las conclusiones de este estudio básicamente es obtenido en 5 ítems, 5 factores especiales de la valoración de riesgo psicosocial que ellos catalogaron como percepción de inequidad, estudiantes difíciles, percepción de inseguridad, sobrecarga académica y falta de recursos en el trabajo. Se puede concluir con el estudio que la elaboración de la lista y de la escala fue satisfactoria, cumpliendo los requisitos de fiabilidad y validez que requiere la metodología de Alpha-Cambridge para esta validación de profesores universitarios. En el análisis de metodologías, identificamos las 3 metodologías de cada uno de los estudios. En el primero, el de riesgo cardiovascular en estudiantes, el instrumento de aplicación fue denominado Cédula de Factores de Riesgo Cardiovascular en Jóvenes Universitarios, una metodología con 27 ítems distribuidos en 3 secciones de análisis de riesgo. Fue tomada una muestra representativa de 286 alumnos, que fue la mediana de la población, y se verificó un intervalo de confianza del 95%, lo cual es alto. La aplicación del estudio fue mediante muestreo aleatorio simple, analizado con estadística descriptiva, y el análisis de datos se hizo de un programa estadístico llamado SPSS, la versión 22.0. En el segundo estudio, riesgo psicosocial en profesores, identificamos dentro de su metodología el instrumento aplicado fue el cuestionario de riesgo psicosocial de Copenhague, adaptado para las metodologías o la población española mediante ISTAT 21.
La población representativa tomada de las universidades fue de 621 profesores. La fiabilidad medida por el índice de Alpha Cambridge fue de entre 0.66 y 0.92. La metodología de estudio o de selección de muestras fue muestreo aleatorio estratificado. Y el análisis de datos en esta ocasión también se hizo mediante programa estadístico SPSS, en este caso la versión 20.0. En la escala de valoración de riesgo psicosocial, el tercer estudio fue realizado mediante el instrumento de modelo explicativo de estudio de factores de riesgo psicosocial T y un modelo explicativo de estrés laboral, sugerido por algunos reconocidos autores internacionales y la OIT también. La participación acá de la población objeto fue de 500 profesores. El análisis se hizo mediante análisis factorial con confiabilidad del índice de Kaiser-Meyer-Olkin de 0.898 y el análisis SCRI-TEST de Cattell. El análisis de datos en este caso se hizo mediante el procedimiento de validación de instrumentos sugerido por los autores Reyes y Barragán del 2008. En el análisis de diferencias y semejanzas podemos concluir las diferencias las siguientes. La primera, los estudios generan un análisis en rango de edad de población de edad diferente con una media de 20 años en uno y 43.5 años en el otro. Los estudios fueron realizados en universidades de México por una parte y en España en la otra parte. Otra diferencia es que los estudios es predominante los factores heredofamiliares en uno, en el otro no. En el estudio de riesgo cardiovascular predominan bastante los factores hereditarios y mientras en el estudio de riesgo psicosocial no tienen nada que ver factores hereditarios. Y para finalizar las diferencias, los estudios permiten la toma de decisiones basados en resultados en 2 de ellos, mientras que en el tercero no permite la toma de decisiones, solo se llega a la conclusión que es una adecuada escala de valoración, pero se necesita la aplicación de esa escala para poder tomar decisiones en la valoración de riesgos. Y como semejanzas tenemos, los estudios fueron estudios de salud de personas enfocados al sector educativo, docentes y estudiantes. Los estudios usan el mismo programa, 2 estudios de ellos usan el mismo programa de análisis estadístico, el SPS versión 20 y 22. Coinciden en las pruebas de hipótesis, ellos coinciden en conformar sus hipótesis sobre los factores de riesgo, tanto en estudiantes como en profesores que fueron trasladados en el estudio. También se concluye como semejanza que los factores de riesgo varían según género, hombres y mujeres, y en los dos siguen siendo más afectados o se identifican más afectados los hombres en ambos casos. En ambos estudios se identifica que los factores no se identificó regulares hábitos de actividad física, lo que incrementa los factores de riesgo tanto cardiovascular como psicosocial. Y también se puede identificar que en el estudio se hallaron una escala de valoración de riesgos aplicadas en los 2 estudios, unas escalas que la escala del tercer estudio puede aplicarse adecuadamente. Y aquí presentamos la bibliografía de la toma de cada uno de los estudios identificados en las bases de datos consultadas de la universidad. Muchas gracias.